formulario de rendición de cuentas que se anexa justamente en este momento, además de lo que veníamos ya tratando, y el tema eje central de lo que es el debate del estatuto del funcionario. Pero tomándolo más que nada como lo hacemos normalmente en COFE, ¿no? Como una asamblea de delegados donde abrimos justamente un informe y después podemos llegar a debatir un poco más y preguntas en primera instancia de lo que se entienda que no es claro, y justamente compartir un poco la visión que tienen ustedes, porque lo bueno es la cercanía con los compañeros del interior, las compañeras del interior que muchas veces no compartimos más seguido lo que es el tema del trabajo diario. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Realmente pedimos disculpas sin saber qué es lo que pasó, porque no podemos decir por qué razón no están, pero obviamente la actividad más importante es que ustedes están acá. Digo, más allá de quién pueda ir o no, el hecho de la convocatoria y de que se tomen este tiempo, un viernes de tarde, para poder participar en estos temas, creo que ya de por sí habla de lo que es la necesidad que tenemos de hablar de estas cosas, de mirar un poco cómo se viene trabajando estos temas, la sensibilidad de los mismos y el momento en que está viviendo el país, porque justamente todos los días estamos escuchando noticias, gran parte de ellas fragmentadas, el contenido no claro y nosotros en la incertidumbre realmente de lo que hacer. Y en muchos de estos casos termina siendo también la falta de acción por parte de la clase trabajadora, justamente porque no hemos tenido la capacidad de debatir esta clase de temas, que son temas que justamente nos marcan con mucha claridad. Nosotros en este tema en particular lo focalizábamos dentro de lo que es la visión, no solamente de este gobierno ya, sino del anterior, de pensar en una reforma del Estado, la tan famosa reforma del Estado, madre de todas las reformas planteadas justamente por el expresidente Tabaré Vázquez, y donde se ha centrado prácticamente la visión y el objetivo de la reforma en el tema de los recursos humanos del Estado, de los trabajadores, la visión de los funcionarios, y siempre nosotros atados a lo que es la visión que hay por fuera y la no inclusión o no participación de justamente de los trabajadores y las trabajadoras en los temas que realmente hacen a la vida del país. Con esto empezar con una crítica sustancial, y tiene que ver con la visión de lo que para nosotros es la negociación colectiva, de la herramienta que significó la ley de negociación colectiva del sector público, una ley para nosotros muy importante, una ley que tuvo mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás. Si revisamos, recién es promulgada en el 2009, prácticamente terminada la primera gestión del gobierno Vázquez, y donde el movimiento sindical tuvo una fuerte presencia. Hubo legisladores que sí llevaron adelante también comprometidos con lo que era discutir negociación colectiva, y le dieron forma justamente a ese proceso que para nosotros era sustancial, tener un espacio en el cual discutir los temas que son claramente vinculados a las condiciones de trabajo y al salario de los trabajadores y de las trabajadoras públicas. También hoy está tan discutido el tema de los convenios internacionales, el 151 y el 154 de la OIT, tan importante, que justamente habla de la negociación colectiva y del funcionario público, y que está en debate justamente en Ginebra en estos momentos. Tener una ley claramente de negociación colectiva estaba dando pasos, no solamente respetando los convenios internacionales, sino dejando más clara la normativa y dando una estructura que nosotros entendíamos que era una de las fortalezas para poder seguir organizando y trabajando justamente en pro de un movimiento sindical más fuerte. Pero como todo lo que es derecho y todo lo que uno entiende que se lo tiene que empezar a adueñar, también se lo adueña desde el momento que sigue peleando para que exista y para que se utilice como herramienta. Y de ahí es que COFE sistemáticamente
pone en debate cómo se está usando esta herramienta de la negociación colectiva y cómo el gobierno está haciendo o no caso a lo que es el mandato de la ley. Ahí es donde nosotros tenemos una de las primeras grandes críticas en cuanto a lo que fue el proceso de construcción del proyecto de Estatuto del Funcionario Público. Un proyecto que comienza en diciembre del 2011, un proyecto que avanza así en esta idea del Poder Ejecutivo de querer concretar rápidamente un cambio en las relaciones laborales dentro de la administración central en aquel primer momento, ya que el proyecto claramente estaba destinado a la administración central. Ahí, en ese borrador, encontramos cientos de situaciones problemáticas, cientos de diferencias que nos hacía sentir que estábamos totalmente en las antípodas unos de otros gobiernos trabajadores, y comenzamos a trabajar con un gran esfuerzo, y en esto siempre reconocer lo que fue el trabajo del Departamento de Estado del Presupuesto del COFE, que desde el pleno verano, cuando muchos estaban de licencia, muchos compañeros y compañeras se dedicaron especialmente a elaborar una contrapropuesta, porque también eso es parte de lo que hace el movimiento sindical. No solamente la crítica y decir que no estamos de acuerdo con algo, sino contraponer con un proyecto, con un trabajo que pueda decir, bueno, los trabajadores pensamos de esta manera, tenemos estos objetivos, queremos transitar por este camino, y en lo que hace a una negociación, bueno, contraponer los dos proyectos y trabajar en pro de lo que pueda ser justamente la discusión, y en algunos casos llegar a acuerdos y en otros no, pero tener claramente un trabajo propio. Eso fue trabajo de todo el 2012, trabajo muy difícil, donde hubo momentos que sentimos prácticamente que la negociación era inexistente, que de hecho íbamos a terminar hasta rompiendo en alguna medida por la falta de avances, y habíamos reconocido en la discusión desde el primer momento 4 grandes ejes. Uno era la definición del funcionario público, otro era las libertades sindicales, otro tenía que ver con el espacio de las sanciones, y un último, la carrera administrativa. Cuando empezamos a discutir, obviamente, el primer gran trancazo fue cómo definir al funcionario. De parte del gobierno, la claridad era que exclusivamente se definía como funcionario público aquel trabajador o aquella trabajadora que tenía una relación vinculante con el Estado a través de un presupuesto, exclusivamente, cuando todos sabemos las realidades que existen en las relaciones laborales del Estado son mucho más diversas, mucho más complejas, y no por eso podemos decir que aquella persona que no tuviera una relación directa laboral con el Estado no pudiera ser considerado funcionario público. Sí podemos entender, porque constitucionalmente lo es, que exclusivamente el trabajador o la trabajadora de carácter presupuestado es el que puede gozar del derecho de una carrera administrativa. Pero eso no significaba que el resto de los derechos no puedan ser aplicables a otros trabajadores que no tengan una relación de dependencia estrictamente presupuestal. Y al estancarnos en esa discusión, pasó un tiempo donde seguíamos discutiendo si podíamos seguir justamente trabajando junto al Poder Ejecutivo en la negociación o no. Desde ahí tratamos de buscar caminos alternativos y entrar en el debate en otros artículos. También nos volvemos a trancar en lo que hacía a las libertades sindicales, porque el artículo planteado era tan amplio que permitía la posibilidad de la aplicación nada más ni nada menos que un decreto como el 401, un decreto que realmente habla del retroceso en lo que hace a derechos laborales, a la aplicación de los derechos sindicales, y de hecho lo vivimos hace poco tiempo en uno de nuestras filiales, como fue la Biblioteca Nacional, donde se aplica el decreto 401 y con esto los descuentos a los compañeros por llevar determinada clase de medidas que estaban obviamente dentro del marco de un plan de acción de la COFE. También estábamos trancados en eso, seguimos trabajando en el tema de las sanciones de igual manera. En la carrera administrativa ni siquiera llegamos a poderla discutir, porque de hecho después de 27 reuniones, que si uno lo analiza en términos cuantitativos no es poco el tiempo, 27 reuniones de las cuales no tuvimos un fruto claro de ninguna, y cuando en la última negociación planteamos, bueno, nosotros podemos tener una propuesta alternativa
en la carrera administrativa, es cuando se corta definitivamente y por parte del Poder Ejecutivo se plantea, se termina la negociación en este tema por la urgencia de ingresar el proyecto al Parlamento para que se pudiera resolver rápidamente. Ese proyecto demora en ingresar al Parlamento y sin embargo nosotros ya no tuvimos la oportunidad de continuar discutiendo. Y esto tuvo que ver también con la lucha, el compromiso, el debate que estaba haciendo COFE ya desde aquel momento, porque las primeras actividades las pudimos colocar, una en el Parlamento y una en la Universidad de la República, con académicos, con la presencia de políticos, pero principalmente con la voz de quienes han construido el derecho administrativo, derecho constitucional, académicos de primer nivel, que dieron una visión que era muy similar en muchos de los aspectos al planteado por los trabajadores. Y esto obviamente que influyó en la posición política y en el debate que después se va a generar dentro del propio Parlamento. Pasan los meses y nos encontramos con el 2013, donde recién comienza una etapa de debate en la Cámara Baja, donde no solamente COFE, sino el movimiento sindical, porque acá se involucra también al PCNT, y esto no es menor, porque se empezó a entender que el debate que se daba en el entorno del proyecto del Estatuto del Funcionario Público no podía ser exento al movimiento sindical, porque en alguna otra medida nosotros lo planteábamos desde el comienzo. Hoy es un primer paso para la administración central, o sea, estamos hablando exclusivamente de los ministerios, pero mañana podría ser un alcance mucho más amplio. Al punto es que en el final del debate parlamentario en la Cámara Baja termina la inclusión de organismos descentralizados del Tribunal de Cuentas y de la Justicia. Esto nosotros veníamos anticipando y desde el movimiento sindical en el conjunto se tomó y comenzamos un debate fuerte. Logramos incorporar posiciones diferentes dentro del debate del Parlamento y termina laudando la Cámara Baja con algunos cambios que nosotros entendemos como importantes, porque son avances que marcaron la lucha, principalmente de COFE, y fue el cambio de la definición del funcionario público, dando un marco de apertura a lo que es el entender el funcionario público y las libertades sindicales. En estos dos temas, el hablar del funcionario público también hace que nosotros tengamos presente algo que debe ser parte central en cualquier debate. Cuando hablamos de la definición del funcionario público, lo que estamos hablando es de la identidad nuestra como trabajadores en nuestra relación de dependencia con el Estado. Y cuando se trataba de reducir a la mínima expresión, lo que se estaba tratando también de parte del Poder Ejecutivo era la fragmentación de los trabajadores en su realidad, de cómo nos vemos con respecto al Estado. Cuando nosotros tenemos una relación directa y un trabajo directo en un servicio público, somos trabajadores estatales, somos trabajadores públicos y debemos ser considerados de esa manera. Desde el principio, en el debate del Poder Ejecutivo, era todo lo contrario. Al punto es que también tenemos que recordar, y esto es importante para poder entender por qué se dan determinadas discusiones, que quien asesoraba al presidente Mujica en el comienzo de la gestión de este gobierno fue el doctor Ferrer. El doctor Ferrer ha sido fiel y consecuente a una de las ideas más importantes liberales, que es la reducción del Estado, y es visualizar un Estado realmente achicado, donde tengamos un círculo menor de funcionarios realmente dependientes presupuestales y el resto que entra y sale a razón de las necesidades que pueda tener este Estado, pensando que los servicios que debe brindar el Estado sean los más elementales, al punto casi de pensar solamente en la justicia y en la seguridad, cosa que nosotros como trabajadores defendemos todo lo contrario, y que el Estado debe ser un Estado cada vez más fuerte, que debe ser eficiente, pero debe contar justamente con trabajadores que sean de carácter presupuestal. Bueno, esto al menos logramos revertir, hay un paso sustancial, lo mismo en lo que fue el tema de las libertades sindicales, y las libertades sindicales, vaya si será importante para la organización sindical, para el movimiento sindical, que se cambia radicalmente el artículo, y el artículo hoy lo que plantea justamente es aceptar las leyes de libertades sindicales, la ley de negociación colectiva del sector público y los convenios internacionales
del trabajo como la normativa que regirá los temas de carácter sindical para los trabajadores públicos. Esto es un avance sustancial porque al hacer referencia directamente a la ley de negociación colectiva, lo que este estatuto está haciendo referencia es que todos los temas de condiciones de trabajo y de salario deban de ser discutidos directamente con los trabajadores, con la organización sindical que los representa, y no pueden ser tomadas decisiones unilateralmente. Y esto nosotros tenemos que adueñarnos de este concepto, tenerlo muy claro y salir a pelear en cada oportunidad y en cada lugar, porque la negociación colectiva tiene varias etapas. No es solamente la negociación colectiva al más alto nivel, que es lo que hace a la negociación del carácter superior, sino que tenemos la negociación de rama y las negociaciones del carácter bipartito. Cada una en su espacio, cada una con su identidad, pero todas negociación al fin, que las tenemos que hacer respetar y las tenemos que hacer que valgan en cada uno de los lugares. Por el otro lado, nos queda la carencia importante también, como es el tema de las sanciones y el tema de la carrera administrativa. En el tema de las sanciones, queda muy lejos lo que es hoy el decreto 500, que es el que regula la función pública y es el que determina cuál es el proceder que debe tener el jerarca con respecto a las sanciones. Hoy, a través de este estatuto, le estamos permitiendo al jerarca de turno que ante una situación irregular pueda resolver hasta con un máximo de 10 días la suspensión, o sea, el recorte de 1/3 del salario del trabajador sin mediar ningún tipo de lo que es investigación y sumario. Por lo tanto, no hay derecho a tener el debido proceso como hemos definido y hemos defendido durante todo este tiempo. La necesidad de tener realmente un espacio, un camino en el que se pueda determinar con claridad si se ha cometido una falta o no. Este retroceso es importante y cabe la salvedad. Cuando nosotros comenzamos a discutir con el Poder Ejecutivo era aún mayor. El planteo del Ejecutivo era de que fuera 15 días. Y lo único que se pudo reducir, al menos se reduce a 10 días, que en lugar de ser medio salario, termina siendo 1/3. Todavía es mucho. El decreto 500 plantea un máximo de 5 días. Por lo tanto, vamos a tener que dar un debate importante en el Senado y vamos a tener que trabajar mucho para poder resolver esta situación, porque habla de un retroceso importante a nivel de derechos. Y la carrera administrativa, obviamente que es un tema también para nosotros fundamental, porque tiene que ver con esa definición de funciones que nosotros estamos necesitando, que hoy no existe dentro del Estado. Porque hay un avance en el tema de reestructurar la administración, pero la reestructura tiene que estar acompañada justamente de una definición clara de lo que es un grado, de donde uno puede la posibilidad de tener movilidad. Y justamente cuando hablamos de carrera estamos hablando de nuestra historia laboral, estamos hablando de cómo nos definimos y de cómo se define nuestro salario. Vaya si será importante tener en cuenta cómo tenemos la capacidad de construir o no una carrera administrativa, porque obviamente que quienes tienen años dentro de la administración hoy lo han sentido en el retroceso, en la posibilidad de tener realmente una similitud en lo que hace a lo que hacen, a la acumulación de conocimiento, de experiencia y al salario que deberían tener a razón de eso. Entonces, el planteo que hay de una carrera administrativa actual lo que hace es achatar esa posibilidad y por lo tanto se termina con tiempos mayores para la posibilidad de tener alguna clase de crecimiento, y en eso nosotros tampoco podemos estar de acuerdo, porque lo que hacemos es retroceder, recortar y en definitiva lo que hacemos es perder salario, porque esto tiene que ver directamente con eso. Cómo nosotros podemos construir salario a través de lo que es justamente la acumulación de conocimiento y experiencia que lo hace nuestra historia laboral, nuestra historia dentro de la institución. Temas que son por demás sensibles, temas que nos siguen llamando justamente a la movilización, al compromiso, al debate, a incorporar estas cosas no solamente en la interna de nuestras organizaciones, sino también a la opinión pública, porque obviamente que todo lo que es nuestro trabajo va directamente vinculado a los servicios que le brindamos a la población. Entonces no es solo discutir en base a nuestros derechos, sino a los derechos
que tenemos como sociedad, los derechos que tenemos como ciudadanos, y esto es lo que hemos planteado desde el comienzo cuando queremos discutir esto. Hoy lo que se contrapone justamente es el tema de la lucha por los derechos, la lucha clara que tiene el movimiento sindical históricamente, donde contraponemos lo que es la construcción de la ganancia, la construcción de la visión que se tiene dentro del capital en contra de lo que puede ser la construcción de los derechos. Y esto a veces parece muy por fuera y sin embargo es tal vez lo más interno. En un país donde se sigue creciendo, en un país donde tenemos la oportunidad de visualizar cómo desde los empresarios tienen cada vez más ganancia, cómo eso no se puede volcar un poco más en lo que es la construcción de un Estado que sí le da la oportunidad a estos empresarios a tener ese crecimiento y a que sea la balanza al menos un poco más inclinada hacia los trabajadores y a lo que es la construcción de condiciones y de seguridad que los trabajadores nos merecemos. Para nosotros este tipo de actividades también tienen algo que es sustancial. Los medios de comunicación han jugado un papel un tanto complejo y en contra de lo que es la lucha que tenemos los trabajadores públicos, porque ha sido muy fácil reproducir la imagen malograda del funcionario público en el decir que justamente el peso del Estado está en la incorporación de los funcionarios, en el salario de los funcionarios, en lo poco que hacemos los funcionarios, y por eso se colocó con tanta facilidad el debate de las 8 horas, de que no queremos perder feriados, cuando en realidad los debates no podían haber sido centrados en ese lugar, pero obviamente que los medios de comunicación están alineados con quien hoy ostenta el poder, y el poder no solamente exclusividad del gobierno, sino de quienes están justamente del lado opuesto a los trabajadores y a lo que es la realidad y a la construcción de derechos de los trabajadores. Entonces, para nosotros tratar de volcar cuál es la opinión que tenemos y que se pueda reproducir con claridad el por qué nosotros estamos en contra de los planteos que se han hecho al inicio son sustanciales. Primero porque entendemos que el camino que se ha hecho ha sido el camino correcto, que ha sido mucha la lucha que se ha traducido en lograr determinados derechos, y esto tiene que ver hasta con esta memoria que no nos puede faltar. Estamos en el mes de junio y estamos analizando que ya pasaron 40 años de la huelga general, 40 años de un momento histórico donde el movimiento sindical, siendo vanguardia de aquel momento, supo decirle que no justamente a un golpe de Estado, a una dictadura, a un retroceso de los derechos fundamentales que tiene el pueblo. Y hoy, de esa memoria que nosotros nos tenemos que nutrir, tenemos que ser capaces de seguir tomando esa experiencia y decir, como movimiento sindical, parados como vanguardia, somos capaces de seguir gestando lo que es la lucha por los derechos, la lucha por los cambios, la transformación de una sociedad que va justamente de la mano también de los trabajadores. Y esto es lo que a veces quieren poner justamente en debate, como que nosotros no estamos a la altura, que no somos capaces, que no tenemos las condiciones para poder brindar ese debate y esa construcción. Y nosotros creemos todo lo contrario. Pero para eso obviamente necesitamos del compromiso y la responsabilidad militante para poder dar esos debates con la claridad que nosotros necesitamos. Realmente es una pena que no contemos hoy con los representantes políticos para que se lleven al menos de primera mano qué es lo que piensa COFE en este caso, qué es lo que pensamos los compañeros y las compañeras, porque esto que me ha tocado un poco informar es el trabajo y la elaboración que hacemos todos los días desde COFE para poder justamente darle fortaleza a lo que es un pensamiento de construcción de futuro, de construcción de pensar en eso de un Uruguay productivo y con justicia social que va atado de la mano justamente de la construcción de una sociedad diferente. Eso es un poco a líneas generales lo que hemos estado discutiendo y trabajando con respecto al estatuto. José lo va a darle justamente la visión un poco también de lo que hemos trabajado en este tiempo, que va en consonancia del tema salarial y el final de lo que hace justamente estar a las puertas de una nueva ley de rendición de cuentas, última para nosotros en lo que puede ser alguna proyección de presupuesto diferente al actual, y donde también tenemos que tener ese compromiso importante militante y de lucha, donde se vienen justamente
tareas importantes de trabajo, como lo va a ser el próximo 25 con este primer paro nacional que estamos proyectando, pero que no se va a quedar acá. Son meses de mucho trabajo, meses de mucha lucha, y que esperamos también contar con todos ustedes, porque obviamente que la construcción de la COFE se hace con cada uno de nosotros, y si falta uno, obviamente que nos van a faltar fuerzas. Gracias. Bueno, un saludo para las compañeras y los compañeros. También estamos un poco sorprendidos, como decía Pablo, porque según lo que nos manifiestan los compañeros que estuvieron preparando esta actividad, estaba el compromiso de los legisladores del departamento de participar, y que es un poco lo que estamos promoviendo, ¿no? Establecer en actividades cara a cara con los legisladores la posibilidad, con legisladores de todos los partidos, ¿no? La posibilidad de debatir cuáles son las propuestas, cuáles son los objetivos, los planteos, las reivindicaciones que tenemos los trabajadores, pero fundamentalmente saber cuáles son las propuestas y los compromisos que asumen los legisladores. Y la no presencia, yo creo que en vez de no decir nada, dice mucho la no presencia de los legisladores acá. Y esto para todos igual, ¿no? En definitiva, parece que hablar con los trabajadores cara a cara no es lo que más le gusta a quienes nos representan. Entonces, en ese marco, y para no hacerlo demasiado largo, porque aparte sabemos que había una actividad importante hoy en el día, más de 30 compañeros estuvieron trabajando con un taller para el tema de los veedores, para poder, diríamos, participar como organización en el ingreso democrático al Estado, que es todo un tema, y que muchas veces, tenemos algunas visiones, los propios gobernantes, por un lado escriben algo con la mano, pero por otro lado lo borran con el codo. Y en ese marco también estamos en plena discusión de lo que yo voy a tratar de desarrollar lo más sintéticamente posible, que es el tema de la rendición de cuentas. Rendición de cuentas que es muy particular, sobre todo esta, porque es la última en este año donde se puede aumentar el gasto, en este periodo de gobierno más que en este año, ¿no? Ya el año que viene vamos a estar en el año preelectoral, eso está inhabilitado por la Constitución de la República, que pueda haber aumento del gasto, y en ese sentido lo que no consigamos ahora no lo vamos a tener hasta el 2016, porque en el 2014 no se puede aumentar el gasto, en el 2015 asume el próximo gobierno, prepara su presupuesto y recién en el 2016 se empieza a aplicar el presupuesto. Por lo tanto, nos estamos jugando una parada importante. Y yo creo que acá también tenemos que autocríticamente mirarnos y ver y sentir de que el compromiso que nosotros le vamos a poner a esto es fundamental. Y si bien hoy sabemos que hubo una jornada larga de participación de más de 30 compañeros en ese taller, hoy no vemos la misma situación en esta actividad, donde nos hubiera gustado tener más compañeros para poder de alguna manera comprometerlos a luchar en una instancia tan importante como es la de esta rendición de cuentas. COFE tiene una plataforma general que es muy importante, que tiene una importante cantidad de puntos, pero que a su vez se complementa con las reivindicaciones particulares de cada uno de los sindicatos de base que componen nuestra confederación. Pero nosotros como organización madre, diríamos, como organización de rama, tenemos que priorizar algunos de esos puntos en función de que evidentemente necesitamos el compromiso del gobierno en una primera instancia y después los legisladores de todos los partidos en una segunda instancia para avanzar en los objetivos que nos estamos planteando. Y hay una cosa que nosotros la estamos planteando con mucha fuerza, porque el Poder Ejecutivo asumió este nuevo mandato de gobierno del Frente Amplio, planteando de que iba a mantener el salario real. Cuestión que nosotros no estamos de acuerdo, porque creemos que un país que tiene un crecimiento económico importante debe distribuir de una manera más equitativa su riqueza. Entonces, solo manteniendo el salario real, cuando en realidad el Producto Bruto Interno crece a gran escala, no nos parece que sea lo más justo, porque en definitiva los que de alguna manera manejan el capital
siguen amorralando la riqueza de nuestro país y eso no se distribuye de manera equitativa a los asalariados, que somos los trabajadores, en este caso del Estado, pero también de la actividad privada. Y nosotros creemos que en este sentido tenemos que hablar muy claramente del tema del salario. No podemos resignarnos a tener, diríamos, el compromiso del gobierno de mantener nada más que el salario real y todavía soportar algunas maniobras que se hacen para que ese salario real sea de alguna manera depreciado en función de modificación de criterios para medir el IPC, como nos pasó en el último ajuste salarial, donde el IPC venía prácticamente por encima de los 9 puntos en el año, el último mes del año hubo una deflación, por lo tanto los ajustes se hicieron por lo que cerró el año y todos recibimos menos ajuste salarial de lo que teníamos que recibir. Y como si eso fuera poco, al otro mes, en el primer mes del año, en enero, ya perdimos un 2% de lo que habíamos recuperado, porque la inflación del mes de enero superó el 2%. Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos de alguna manera explicarle a todos los compañeros, a todos los trabajadores, para comprometerlos a dar una pelea importante en esta rendición de cuentas. Nosotros hemos hecho un planteo de carácter general. Estamos convencidos que el salario mínimo en el ingreso a la función pública para 30 horas no debe bajar de los 25.000 pesos. Pero también sabemos que estamos lejos de eso y que en algunos lugares se puede estar más cerca, quizás en algunos lugares de la propia administración pública se puede estar por encima de eso, pero tenemos sectores que están directamente postergados y que están muy lejos de llegar a esos 25.000 pesos. Y es ahí donde tenemos que poner el acento, sin descuidar al resto de los compañeros, porque también tienen derecho a que su salario crezca. Por eso hemos planteado la posibilidad de tener un aumento general de la masa salarial de los trabajadores de la Administración Central y de los organismos descentralizados, de manera tal que podamos después negociar la distribución incentivando los salarios más bajos. ¿Qué quiere decir esto? Es que en el marco de la masa salarial haya un porcentaje, nosotros lo medimos en función de lo que entendemos que ha sido la pérdida salarial en el último periodo, en el entorno de un 4,5% de la masa salarial, y habilitar a cada uno de los incisos que pueda discutir la distribución de esa masa salarial de manera tal de que se incentiven los salarios más sumergidos, que crezcan más los salarios más sumergidos, pero que todos los salarios de alguna manera tengan un crecimiento en la parte económica. Y para eso también planteamos algunas otras medidas que han sido votadas en el Parlamento, como por ejemplo subir la franja del IRPF de 7 bases de prestaciones a 8 bases de prestaciones, cosa que se votó hace ya más de un año y que no se ha aplicado todavía. Y que por eso se sigue recaudando en nuestro país mucho más por el trabajo que es lo que aporta el capital. Y ese es un elemento determinante que lo queríamos también debatir con los legisladores de cada uno de los partidos, porque acá en esto no se escapa nadie. Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades, antes cuando los gobiernos eran de los partidos tradicionales, quienes acompañaban nuestros planteos eran quienes hoy son gobiernos, y quienes estaban en el gobierno, que eran los partidos tradicionales, siempre nos bajaban el lineazo y no podíamos de alguna manera llegar a nuestras reivindicaciones. Y hoy pasa exactamente al revés. Entonces tampoco nos comemos esa pastilla, porque sabemos que a veces quienes de alguna manera alimentan esos planteos que nosotros estamos haciendo son los que cuando estuvieron en el gobierno nunca nos votaron los ajustes que nosotros pedíamos. Y queremos de alguna manera comprometer al gobierno y a los legisladores en no caer en lo que permanentemente nos decían los que estaban en el gobierno cuando eran los partidos tradicionales. Nos decían, tenemos que esperar que crezca la torta para después repartirla. Vaya si ha crecido la torta en todo este periodo. Desde el 2005 en adelante ha habido un crecimiento económico sostenido e importante, y sin embargo nosotros recibimos la recuperación en el periodo de Tabaré Vázquez, la recuperación salarial de lo que habíamos perdido en el gobierno de Jorge Valle cuando pasó la crisis. Recuperamos allí un 19,5%, que fue lo que acordamos, y cuando asume el gobierno de Mujica nos dice que va a mantener el salario real.
Eso implica que grandes sectores de trabajadores representados por COFE tengan el salario congelado a valores de antes de la crisis del 2002. Porque sí, ha crecido en función de la moneda constante, diríamos, de lo que nos ingresa, pero el valor de la canasta familiar también ha crecido en ese sentido. Por lo tanto, se ha quedado el poder adquisitivo de los trabajadores, se sigue depreciando de manera importante. Y no parece muy justo, mejor dicho, no parece muy justo que en un país que ha tenido 7 años de crecimiento económico constante no haya un crecimiento económico en los salarios de los trabajadores. Y por eso nosotros no solo nos vamos a quedar en esta rendición de cuentas planteando la reivindicación, sino que vamos a plantear propuestas para que no nos digan lo que nos decían los partidos tradicionales, que no se puede, con la plata que hay no se puede distribuir el ingreso de otra manera. Nosotros creemos que hay que hacer una modificación importante en la carga tributaria para revertir esa situación de que los trabajadores pagamos más que los capitalistas y que realmente la ecuación sea al revés, que el capital aporte más que el trabajo y que de ahí saquemos los recursos para la educación, para la salud, para la vivienda y fundamentalmente también para los salarios de los trabajadores estatales. En ese sentido, bueno, tenemos una propuesta, ustedes la van a conocer, la estamos tratando de publicar en estos días y seguramente en el correo de la semana que viene ya la van a tener acá. Es un documentito orientador que algunos compañeros que hoy por suerte nos están acompañando acá, como nos han acompañado en otras actividades, dirigentes de algunos sindicatos, hicieron una propuesta a la Asamblea Nacional de Delegados de tener un documento orientador para la discusión de por qué estamos peleando, cuál es nuestra plataforma, cuál es la fundamentación política de esa plataforma y fundamentalmente de dónde nosotros planteamos que se pueden sacar recursos para cumplir con los objetivos que nos planteamos en esa plataforma. En ese marco, nosotros, bueno, hemos elaborado un documento que lo vamos a distribuir para que sirva como orientador de la discusión con los trabajadores, pero con eso solo no va a alcanzar. Para eso también tenemos que tener un plan de acción con la gente movilizada, con la gente en la calle que nos permita avanzar hacia la concreción de esos objetivos. Ese plan de acción está definido con su punto, diríamos, para esta primera etapa más importante el próximo 25 de junio, con un paro general de 24 horas, que ojalá tengamos una alta adhesión de todos los trabajadores, de todos los que componemos nuestra COFE y seguramente también de trabajadores de otros sindicatos públicos que van a parar ese día, pero por lo menos los de COFE tenemos que apostar a que ese día sea un paro que realmente se sienta para presionar al gobierno y a los legisladores para que los recursos aparezcan tanto para el salario como para otra serie de reivindicaciones, que algunas de ellas son históricas, como el tema del salario vacacional, como la modificación de los criterios para ajustar los salarios, para que no nos pase lo que nos pasó en este último año, donde por una maniobra concreta con el IPC terminamos cobrando menos de lo que se podía, que lo que teníamos que haber cobrado. Está el tema también del pago del trabajo nocturno, como que en algunos lados se paga y en otros no. Está el tema de seguir avanzando hacia un sistema nacional de salud estatal y público. Para eso los compañeros de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, junto con los compañeros de la salud privada, han creado un movimiento en defensa de la salud y fundamentalmente los compañeros de salud pública están también desarrollando un plan de acción con una movilización que tuvimos en el correr de esta semana muy importante en Montevideo, donde miles de trabajadores se manifestaron en la puerta del Ministerio de Economía y bueno, y también se estuvo luchando por conseguir eso. Y bueno, y también algunos aspectos que hacen, diríamos, la plataforma histórica de nuestra confederación, a la cual habilitamos a cada uno de los sindicatos a que sus reivindicaciones particulares también estén presentes, de manera tal de enganchar a todos los compañeros en esta movilización por tener, diríamos, la posibilidad de conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Así que en esto estamos, compañeros, es fundamental el compromiso de todos para avanzar en la búsqueda de estos objetivos.
no nos tiene que dar vergüenza luchar por nuestro salario, porque parece que como ahora el gobierno permanentemente nos está dando palo a los trabajadores públicos, nos da como una cosita a pelear por nuestro salario, y nosotros tenemos que salir a reivindicar con mucha fuerza nuestro salario, porque si no le tendríamos que preguntar a los legisladores, a los cargos políticos, por qué los salarios de ellos crecen tanto y los salarios de los trabajadores de la administración central y los organismos descentralizados no crecen en la misma medida. Ha habido crecimiento de más del 100% de los salarios de los cargos políticos, y sin embargo los salarios de los trabajadores siguen estando relegados, congelados a valores de antes de la crisis del 2002, y muchas veces se nos mete en un paquete general. El gobierno dice que el salario público creció un 11% en este periodo, y en realidad es así, tiene razón el gobierno. El problema es que cuando dice creció un 11%, mete todo en la bolsa, y los salarios que más crecieron no fueron de los que estamos reivindicando nosotros, de la administración central y organismos descentralizados de COFE. Los que más crecieron fueron los salarios de los policías, que muy bien ganados lo tienen, los salarios de los militares, que también tenían salarios muy sumergidos, y en la administración central lo único que creció fueron los trabajadores que estaban absolutamente sumergidos y que a cambio de más horario tuvieron un crecimiento en su salario, producto de llegar a un mínimo que hoy andan en el entorno de los 18, 19 mil pesos por 8 horas diarias de labor. Entonces, nosotros creemos que tenemos que pelear con mucha fuerza todas estas cosas. No nos tiene que dar vergüenza pelear por nuestro salario, que es el sustento que nosotros llevamos para mantener a nuestra familia, y es hoy. Lo que no podamos conseguir hoy, no lo vamos a conseguir hasta el 2016. Este es el mensaje que le tenemos que trasladar a cada uno de nuestros compañeros, y si queremos poder aumentar nuestro salario, el momento es hoy, la lucha es hoy. Tenemos que desplegar una lucha que empieza con este paro general, que en realidad en Montevideo va a estar adornado, diríamos, con 2 movilizaciones, 2 o 3 movilizaciones previas, que ya van a empezar la semana que viene, y que ya empezaron también con la movilización de salud pública esta semana, pero que vamos a participar, vamos a cortar el tránsito, vamos a tratar de transmitirle a toda la sociedad por qué estamos peleando, por nuestro salario y por nuestras reivindicaciones, y que ojalá el próximo 25 tengamos un paro a nivel nacional muy fuerte que nos permita de alguna manera hacer sentir la presión que queremos hacer sentir al gobierno de turno y a los legisladores, que son los que van a estar discutiendo esta rendición de cuentas en el Parlamento. Así que queríamos transmitirle esto, no nos queremos extender demasiado, sabemos que algunos compañeros hace varias horas que están trabajando, pero bueno, el compromiso, compañero, que tenemos que asumir todos es de dar la pelea en esta última rendición de cuentas, porque si no, hasta el 2016 no vamos a lograr aumentar nuestro salario. Muchas gracias. Compañero, como en el nombre de la Secretaría de Prensa de Comunicación de COFE, varios compañeros han hecho una movida ahí interesante, y en 5 minutos la Junta Departamental va a recibir al Consejo Directivo de COFE, y estaría bueno que pudiéramos ir todos, porque nos parece una manera importante de por lo menos hacer un esfuerzo. Según la información de los compañeros, queda acá en la esquina, así que estaría bueno ir para ahí. Nosotros vamos a ir para ahí. Gracias.